Una información respecto de las actividades que se celebraron también en el Palacio. Así que, Odilía, adelante, la escuchamos. Bueno, ahora, compañeros, estamos en otro sector emblemático del Palacio Nacional de la Cultura. Justamente estamos sobre el punto cero de donde parte todo el kilometraje de la República de Guatemala. El Palacio Nacional de la Cultura, licenciado Walter Gutiérrez, pues hablábamos fuera del aire que son más de 8.800 metros cuadrados de construcción y más de 300 salones. Estamos en uno de los salones más importantes, el Salón Banderas. Mucho hablamos de esto en los medios de comunicación, pero la gente en casita, ¿qué es lo que tiene que saber de este lugar tan importante? Bueno, yo creo que a nivel artístico este es uno de los puntos medulares de este gran proyecto que se realiza justamente entre 1938 y 1943. El Salón de las Banderas está conformado por un espacio rectangular con un piso justamente elaborado con madera, con una técnica que recuerda los trabajos árabes. Es muy interesante porque tiene todas las características de un neobarroco, es decir, de un estilo que está basado en el momento de más esplendor del arte de Santiago de Guatemala, pero reinterpretado en el siglo XX. Por eso es que lo vemos aquí tan espléndido, con estas yeserías que son una herencia española, pero al mismo tiempo son una herencia árabe, pero también son una herencia maya, en este caso recubiertas en algunas áreas con láminas de oro. Especialmente visible esto es en la cúpula, que pues aquí la estamos admirando. Es una cúpula también basada en esa experiencia barroca. Y alguien se podrá decir, pero una cúpula en un palacio. Es muy normal que se apliquen estas técnicas que tienen que ver con las iglesias dentro de los palacios, especialmente en Europa. Y recordemos que este palacio que Jorge Ubico manda encargarle a Rafael Pérez de León, que es el arquitecto de este edificio, pues reúne varias características de palacios europeos, ¿verdad? Entonces, pues es un lugar que lo que quiere demostrar es justamente esa solidez y ese poderío que en ese momento pues las finanzas guatemaltecas estaban ahí medio tambaleantes, pero que se habían permitido realizar este enorme palacio. Licenciado Gutiérrez, hablábamos que este es un lugar medular porque aquí se llevan a cabo todas las reuniones diplomáticas, pues es un lugar que, como podemos observar a simple vista y por sentido común, está lleno de lujo, pero hablábamos también de una parte primordial que prevalece en toda la arquitectura del Palacio Nacional de la Cultura, que era el número 5. Hablemos un poco sobre esto y también hablemos del quetzal que nos representa y por qué el quetzal está representado en esta lámpara tan hermosa y pues ¿qué nos puede comentar usted sobre ese diseño? Bueno, para comenzar acá habría que resaltar esa presencia del 5 nuevamente en los vitrales, ¿verdad? En el conjunto central de vitrales en el que está a nuestras espaldas, lo que podemos ver es toda esta contribución maya a la construcción de nación. Vuelvo a insistir que es una visión un poquito pues romántica, es propia del indigenismo que se estaba dando en Guatemala en ese momento. Enfrente se encuentra la parte, diríamos, española colonial, y la idea es que esto es una contribución de las dos culturas, de eso se trata. Ahora bien, como usted dijo, este es el corazón del palacio y es el corazón del país, por eso donde estamos parados, exactamente donde estamos parados, es el punto de donde parten los caminos, y eso pues es un concepto muy profundo desde la cosmovisión maya, pero también desde la cosmovisión cristiana, ¿verdad? Entonces estamos parados en esta estrella, justamente debajo de la gran lámpara de este salón, en el cual vemos en el remate 4 quetzales. Y esto es muy interesante porque si aquí parten los caminos, cada uno de los quetzales va hacia cada uno de los puntos cardinales de nuestro país, y eso es sumamente significativo. Hay que tener en cuenta una cuestión pues muy relevante, ¿no? Es que a pesar de que estamos hablando del siglo XX y que quizás algunas personas podamos desubicarnos en cuanto a la perfección y en cuanto a los grandes méritos de los acabados y de los artistas de una época pues un poco convulsa como es el gobierno de Jorge Ubico, pues estamos ante un edificio muy bien pensado, muy bien planificado, lleno de detalles y lleno de simbología, que eso es muy interesante. Y entonces, lo que usted me preguntaba, hablando de estos quetzales, cada uno de estos quetzales va hacia cada uno de los puntos cardinales. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de revelar acá es que tenemos una conexión, pues, por lo menos ornamental y artística hacia todos los puntos de nuestro país.
Perfecto. Y el Quetzal de nueva cuenta presente en otro de los salones importantes y emblemáticos. ¿De dónde parte el nombre Quetzal? Licenciado Gutiérrez, lo hemos estado conversando y me encanta la idea de que nuestra gente, la audiencia de TN23 conozca un poco más allá de esta ave, que de hecho en un momento tendremos también particularmente el escudo con las armas representadas ahí, el Quetzal también ahí disecado con una técnica de taxidermia, pero hablábamos de lo importante que es el nombre Quetzal, Quetzaltenango también, ¿no? Sí, Odely, este es un tema muy interesante porque, pues como mencionábamos en una ocasión anterior, estamos ante un elemento que puede tener una ambivalencia sígnica muy interesante. Por un lado, sabemos que el ave es considerada una especie como de mito sagrado en el mundo mesoamericano, y estoy hablando tanto de México como de Guatemala especialmente. Y entonces habría que reconocer que este pájaro con esta cola maravillosa en colores verdes nos recuerda un poquito esa imagen del mítico Quetzalcóatl, del mítico Cuculcán, ¿verdad? Esa serpiente emplumada, esa serpiente que si es serpiente se arrastra, pero que si es emplumada vuela. Y entonces es toda una cosmovisión gigantesca, y eso está presente en este ave que se posa en el escudo. Pero al mismo tiempo recordar que este es el nombre justamente de una de las ciudades que sin ella no se puede entender la historia de Guatemala, que estamos hablando de Quetzaltenango. Quetzaltenango, que es la muralla de los quetzales en náhuatl. Ahora estamos hablando de que la palabra viene justamente de un idioma centromexicano, pues nos está diciendo que hay una importancia política enorme en la conformación de Guatemala dentro de este escudo de armas que representa a esa nueva república liberal de 1871. ¿Por qué? Porque los liberales justamente vienen de ahí, de Quetzaltenango. Y aquí me gustaría recordar brevemente que Quetzaltenango, a quien pues, les enviamos un afectuosísimo saludo en esta ocasión también, porque están también de fiesta con la gran Feria de Independencia, que ahora pues no se puede llevar a cabo, pero que es muy importante. Se intenta separar de Guatemala en 1838. Es sofocada la separación y vuelven a intentarlo en 1848. Vuelven a sofocar la separación, pero aquí pasa una cosa muy interesante. En 1871, las Fuerzas Armadas Liberales que vienen de Quetzaltenango toman el poder y se quedan con el poder hasta 1944. No se separaron, pero se quedan con el poder. Y una de esas cuestiones es esta representación muy interesante de que un ave que representa a esa ciudad sea la que preside el escudo de armas de la República de Guatemala, ¿verdad? Tenemos esos rifles también que son originales, también nos mencionaba el licenciado Gutiérrez, los que vemos representados en este escudo. ¿Nos puede describir una vez más qué es lo que vemos acá, particularmente para que comprendamos un poco más allá por qué la importancia de esta insignia como escudo? Bueno, acá lo que vemos es justamente 2 sables y 2 Remington, que son esos rifles que se compran para la invasión liberal, que entran justamente por México. Es una cosa muy interesante. Si alguien quisiera leer más de este tema, pero de una forma novelada, yo les recomiendo una obra de Francisco Pérez de Antón, que nos habla justamente de toda esa experiencia de los liberales, cómo traen las armas y cómo llegan a tomar el poder en Guatemala. Estos rifles están aquí justamente porque son los que conmemoran esa batalla, esos triunfos militares de esa nueva élite que en 1871 al final se queda con el poder y se queda con el control del país. Los sables, que son una simbología pues muy antigua que tiene que ver con el honor, con justamente esta importancia sociopolítica, pero también moral que deberían de tener quienes usan un sable, pues está presente acá, y por supuesto esos laureles que hablan del triunfo. Esta es una versión ya la más moderna, porque ya no tiene el lacito que se pierde en los años 60, para hacer una versión mucho más simplificada de nuestro escudo de armas. Y pues de alguna forma es interesante analizar que a partir de 1871 este escudo no se ha dejado de utilizar, ni siquiera durante el periodo de la Revolución de 1944, porque se entiende que los signos hay que dotarlos de significado, llenarlos de significado y hacer que esos significados sean importantes para todos, no solo para un grupito, ¿verdad? En la medida en que eso se puede dar,
creo que estamos en la capacidad de tener símbolos que representen de una mejor manera a todos los guatemaltecos y no solo a una porción de guatemaltecos. Hacer los nuestros, ¿no? Que es lo que realmente tenemos que resaltar en este bicentenario. 200 años de independencia, Guatemala, te queremos libre. Seguimos acá desde un lugar muy importante, medular del Palacio Nacional de la Cultura, junto al historiador, el licenciado Walter Gutiérrez, desde el Salón Banderas en esta ocasión. Más adelante, compañeros en estudio, tendremos otro enlace para ustedes. Regresamos allá a Estudios Centrales.